que nos da gusto a nosotros como familia estar entre ustedes. El Señor siempre bendice nuestras vidas en este lugar. Vamos a abrir nuestra palabra, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 2. Libro de Lucas, capítulo 2, hermanos. Amén. Vamos a leer en el versículo 21, hermanos. Al versículo 38. ¿Los niños pueden salir o no? Bueno, los niños no van a estar un tantito. ¿Sí salen los niños? Gracias. De forma alternada, versículos 21 al 38, según el capítulo 2 de Lucas, dice la palabra de Dios: cumplidos los 12 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la circuncisión a ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, un hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Hijo del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, la cual has preparado en la presencia de todos los pueblos. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este puesto por caridad y para el levantamiento de los de Israel y para señal que será con la vida. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Rafael, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido y era años de desesperado. Y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Estas, encerrados en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que estaban en la televisión en Jerusalén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Bueno, en esta hora, hermanos, vamos a tocar un punto acerca de la presentación de ese Jesús, igualmente para todos los niños que pues de alguna manera vivían en ese tiempo en Jerusalén y que eran de la tribu, de cualquiera de las tribus del pueblo de Israel, pues tenían una ley que tenían que cumplir. Ahora, nosotros en el Nuevo Testamento encontramos estas lecturas y muchas personas podrían decir, bueno, puede quedar fuera, ¿no? O sea, ya pasó la ley, ya no tiene sentido hacer lo que la ley nos pide o hacer lo que pues en este momento se está presentando. Pero hermanos, no queremos dejar de ver que Jesús hizo que muchas cosas se cumplieran y se siguieran llevando a cabo de alguna manera. Lo que nosotros no queremos hacer es abrogar o quitar lo que Él mismo tampoco ha quitado
desde ese tiempo. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual ya había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Había una ley, hermanos, y esta ley, hermanos, está en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 13, ¿sí? Y pueden ustedes buscarlo si quieren. Éxodo capítulo 13, versículo 2. Ahí, hermanos, hay una ley que se puso para que todo varón que abriera matriz a los 8 días, ¿sí?, fuera ¿qué? Circuncidado y se le pusiera nombre. Eso lo tenemos que tener muy claro. Esta era una realidad en el pueblo de Israel. Todos tenemos que elegir un nombre para nuestros hijos. De alguna manera la elección del nombre iría acompañado también con el trabajo o con lo que él tendría que hacer. Si ustedes recuerdan, hermanos, y solamente un capítulo atrás, cuando nace Juan el Bautista, al mismo tiempo, cuando cumple los 8 días, se lo llevan para poder ponerle su nombre también a Juan el Bautista. La mamá ya sabía cómo se tenía que llamar, y el papá también, pero el papá no podía hablar porque era lo que estaba pasando. Y todo el mundo quería ponerle otro nombre, pero la mamá y el papá sabían que ese niño era especial y le tenían que poner por nombre Juan. Le dicen, ¿es cierto? Escriben en una tablilla el nombre de Juan, y dice, bueno, ese niño se llamará Juan, y todo el mundo le dice, bueno, es que, ¿por qué le pones Juan si no hay ningún Juan en tu descendencia? Y todas las personas pueden decir, bueno, pues yo le puse Juan porque Dios me dijo que le pusiera Juan. Hoy en día han salido algunos chistes o algunas cosas que se dicen, y tenemos hijos con nombres americanos, con nombres franceses, con nombres italianos. Algunos le ponen el nombre de algún refresco, de alguna lata, de algún cereal. Y pues, hermanos, el asunto es que ¿por qué le ponen Sabritas a su hijo si no hay ningún Sabritas en su familia, ¿no? Podríamos decirle, ¿no? O de repente alguien le dijera, bueno, ¿por qué le pones Caleb si no hay ningún Caleb? Hay Josés, hay Juanes, hay Panchos, hay un montón de cosas. ¿Por qué le pones Caleb? Bueno, porque la historia, hermanos, de la vida y de la familia cristiana no depende de las tradiciones, depende de Dios. Y es por eso que las personas, cuando estamos en Cristo, al momento de que nosotros empezamos a desarrollarnos como cristianos, formamos un hogar cristiano y Dios nos bendice con hijos, inmediatamente buscamos que nuestro hijo tenga una relación con Dios. Y empezamos a buscar un hombre que Dios, pues de alguna manera esté relacionado con Dios. Y así nosotros, hermanos, no rompemos con las tradiciones familiares, tampoco rompemos con poner el nombre del calendario como antes se hacía, sino simplemente estamos acercando a nuestros hijos a Dios. Porque al final, hermanos, el que provee a los niños es Dios. El que nos permite, hermanos, tenerlos entre nosotros y nos da la oportunidad de criarlos es Dios. Por lo tanto, nosotros como creyentes deberíamos de tener toda la intención de ponerles nombres que estén relacionados con nuestra relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque así mismo, el día que yo vea a mi hijo, me voy a dar cuenta que tengo un compromiso con el Señor. Porque Él me lo dio y ese niño está consagrado a Dios, ¿no? Imagínense de repente, dijera, bueno, tengo un niño, asisto a la iglesia, yo creo en Dios y de repente le pongo Nicolás Sergei, ¿no? Cuando lo vea, digo, ni me voy a acordar de Dios, me voy a acordar de Rusia o de algún asunto así, ¿no?
No me voy a acordar que tengo un pacto con el Señor de cuidarlo, de bendecirlo, de ayudarlo. Y noten, hermanos, que es básico que la familia cristiana siempre tienda y tenga la obligación, hermanos, de acercar todas las cosas a Dios. A lo mejor el niño el día de mañana te diga: ay mamá, yo no me quería llamar Ruth, ese nombre no me gusta. Y de repente dices: bueno, hija, pero es que es un nombre bíblico, está bonito. Y pasan los años y la niña se descarría, la niña se va, y algún día alguien le dice: oye, tú tienes un nombre bíblico. ¿A poco? Sí, se llama Ruth. Y le empiezan a mostrar la Biblia y dónde viene. Y esa niña inmediatamente es tomada por el Señor y acercada nuevamente porque alguien le empezó a hablar de su propio nombre y del amor de Dios para ese nombre. Pero imagínense, con otro nombre, los compromisos con Dios se van separando, hermanos. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que los compromisos con Dios queden siempre en nuestro hogar, y todo compromiso con Dios nos recuerde a Dios mismo. Dios nos da un hijo, voy a buscar ponerle un nombre bíblico. ¿Por qué? Porque quiero mantener mi relación con Dios, porque deseo estar cerca de Él. Ahora, hermanos, yo sé que a lo mejor pues les hubiera caído esto bien hace unos 5, 7, 8, 10 años, ¿no? Esa predicación. Yo no tengo la culpa, ya los calendarios ya estaban, la historia, la familia, pues ya estaban, ¿no? A veces no podemos decidir de esa manera, pero hermanos, lo que sí debemos de ver, y de verdad sería el anhelo de todo creyente, es que ustedes mantuvieran siempre, hermanos, en sus relaciones familiares un compromiso con el Señor. Yo tengo un niño, no es por el puro antojo que le voy a poner Caleb, no es por el puro antojo que le voy a poner Josué, es porque ese nombre me recordará de dónde proviene mi hijo. ¿De dónde proviene mi hijo? De Dios. O sea, si yo le pongo Josué, inmediatamente cada vez que le grite Josué, inmediatamente a mi mente va a venir un pensamiento bíblico, hermano. ¿Sí o no? Va a venir a mi mente un compromiso con el Señor. Va a venir a mi mente siempre un compromiso con Dios. Y es por eso, hermanos, que todo lo que tengamos y en oportunidad de tener, tratar de que siempre sea un nombre que tenga que ver con el Señor. Ahora, hermanos, tampoco quiero que si tienen una mascota, pues le vayan a poner Simeón, o le vayan a poner Sansón. Bueno, porque algunas personas compran un perro y le ponen Sansón, ¿no? Y bueno, queremos que los compromisos sean filiales y familiares. Ya con los animales, pues póngale usted Trufis o como usted quiera, no se preocupe, pero sí con la familia, hermanos, pues trate de hacerlo. Si puede hacerlo con todas sus cosas, igualmente. Hay personas que le ponen a sus coches de Dios está conmigo, o a esa la llamamos la samaritana, ¿no? Luego hay camionetas que le ponen la samaritana, la X, la Y. No se preocupe, mientras usted encuentre relaciones con Dios, se va a ir dando cuenta que cada cosa que el Señor le provee, siempre el Señor ha de bendecir esa relación con usted. Juan el Bautista y Jesús ya tenían un nombre decidido por Dios, y ese nombre iba a marcar la relación que ellos tenían que tener con el Señor. Nosotros de igual manera tenemos un niño, tenemos un hijo, y ese hijo debe de marcar una relación con el Señor. No por el hecho de que a lo mejor hay algunos papás que por compromiso ya tienen apartado el nombre desde hace mucho tiempo, el nombre de su papá, el nombre de su abuelo, el nombre de su tío. Bueno, no se preocupe, pero debe de saber una cosa: la provisión de Dios siempre tiene que marcarse con ese compromiso. ¿Cuál era el compromiso? El niño nació, tienes que llevarlo delante de Dios. Amén. Ponerle nombre. No puedes dejar varado a ese niño. Ese niño tiene que presentarse delante de Dios. Tú tienes que orar por ese niño para que Dios bendiga a ese niño. Nosotros le entregamos a Dios, dice la palabra de Dios, hermanos, que dan a Dios, ¿qué?
lo que es de Dios, y al César lo que es de César. Yo le puse Santiago, Filemón, Mateo, Juan. Voy al registro civil y les digo que le puse todos esos nombres. Pero no es solamente cumplir con el registro civil. La palabra de Dios dice que ya le di a César lo que es de César, ahora tengo que darle a Dios lo que es de Dios. Si ese niño nació en el seno de una familia que ama al Señor, es necesario y es una obligación de esos creyentes llevar a Dios ante Dios a ese niño. Es una obligación, hermano. ¿Por qué? Porque usted está reconociendo que todo lo que llega a su vida es de parte de Dios. Cuando traemos el diezmo y la ofrenda, nosotros estamos reconociendo que ese dinero llegó de parte de ¿quién? De parte de Dios. Yo traigo mi 10ª parte, no, hermanos, porque sea la obligación cristiana, no porque está estipulado en el orden de la iglesia, o porque así quedaron los estatutos o los hermanos. No, yo traigo mi ofrenda y mi diezmo porque estoy reconociendo que el que la proveyó fue Dios. Y yo le doy a Dios lo que es de Dios. Vengo a la iglesia no porque no tenga otra cosa que hacer, no porque en mi casa me aburro, no. Yo vengo a la iglesia porque yo estoy reconociendo que si tengo vida es porque Dios me la dio. Entonces yo vengo no solamente a ofrecer mi diezmo, no solamente vengo a ofrecer mi talento, no solamente vengo a ofrecer mi canto, sino me vengo a ofrecer yo mismo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque reconozco que mi vida depende de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que cada parte de la Biblia exige compromisos, y exige compromisos para con Dios. Es por eso que nosotros no podemos hacer caso omiso a las leyes y a los mandamientos que Dios nos exige. No podemos hacernos de la vista gorda con lo que Jesús nos pidió. Si Jesús te dijo, dan a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, inmediatamente tu mente debe decir, bueno, yo tengo compromisos con la sociedad, con el pueblo, con las leyes, con los gobernantes, pero tengo también compromisos con la iglesia, con Dios y con todo lo que el Señor hace en nuestra vida. Y eso, hermanos, usted no lo puede quitar. Si usted alaba a Dios, si usted bendice a Dios, si usted asiste a una iglesia, usted está comprometido con el Señor. Y del compromiso con el Señor nacen todas esas bendiciones, nacen todas esas situaciones que hoy nosotros como creyentes las realizamos y las adoptamos, porque creemos firmemente que Dios ha de bendecir esos compromisos y esas cosas que nosotros también hacemos. Nosotros decidimos tener cena del Señor, claro. ¿Por qué? Porque la cena del Señor es representativa ¿de quién? De la iglesia de Cristo. Y si yo voy a una iglesia cristiana, y si yo acepto la soberanía de Dios, si yo acepto que Dios es mi Señor y Salvador, entonces yo acepto inmediatamente que lo que Él me pide hacer, lo voy a hacer todas las veces que yo pueda. Si Él me pide servirle, yo le sirvo. Si Él me pide darle, yo le doy. Si Él me pide presentar a mi hijo, yo lo presento. Si Él me dice que tengo que hacer esto, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo una relación con el Señor e inmediatamente adquiero que un compromiso con el Señor. Porque Dios es mi Señor. En este caso, con Juan el Bautista y con Jesús, los padres, a pesar de que sabían que cada uno tenía un trabajo diferente, no dejaron de estar comprometidos con Dios. Ellos, hermanos, eran del pueblo de Israel. La obligación de los israelitas era que ir y presentar a esos niños y ponerles nombre. Imagínense ustedes, se les aparece un ángel y les dice, tú vas a dar a luz y tú también vas a dar a luz, el tuyo se va a llamar Juan el Bautista, el tuyo se va a llamar Jesús.
y todos los dos tienen un trabajo diferente, van a ser consagrados al Señor y van a realizar una grande obra. Pues las mamás dijeron, bueno, si ya Dios decidió, si ya Dios les va a dar esa bendición, ¿para qué entonces hago todo lo demás? Y la realidad es que, hermanos, esa persona era cristiana, ¿no? Vamos a ponerlo en este caso, ellos eran de Israel. Y nadie les podía quitar esa fachada, nadie les podía quitar su nacionalidad. Por lo tanto, ellos tenían un compromiso, además del compromiso que ya tenían sus hijos con Dios. Y ahí mismo, en la narración que tomamos en Lucas, vemos que Jesús tenía un compromiso con Dios y un trabajo específico. Porque cuando llega este profeta, este hombre, ¿qué le dice? Él es el Salvador. Tú me dijiste, Señor, que yo iba a morir, o que iba a morir hasta que viera ¿qué? La salvación del pueblo. Y en este momento estoy viendo esa salvación. O sea, no estamos en la presentación, pero estamos tomando a ese niño, lo estamos viendo, y fíjense qué hace este hombre. Y movido por el Espíritu, en el versículo 27, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, esto era su presentación, esto era su purificación, porque traían para ofrecer el sacrificio sus 2 palominos, porque eran pobres. La ley exigía que ellos tenían que traer un cordero o una paloma. Pero si eras demasiado pobre, nada más tenías que traer 2 palominos. Hermanos, la pobreza no exime ni te quita compromisos. Esto lo debes de saber. O sea, mucha gente dirá, es que yo soy pobre y si presento al niño tengo que hacer fiesta y lo tengo que vestir de blanco y le tengo que poner joyitas. No tengo dinero para hacer todo eso. Hermanos, estos hombres, María y José, llevaban palominos. ¿Sabes qué representan los palominos? Que eran demasiado pobres. Y ahora sí, ¿qué tenían que hacer? Cumplir su compromiso con Dios. Imagínense, no voy a ir a la iglesia, imagínense a María, ¿no? Haciendo ahí, imagínense, con su pena. Ay, no, ¿cómo voy a ir ahí con el niño y voy a llevar sus 2 palomitas? Escóndelas bien, no nos vaya a ver la sociedad. No, ¿qué te pasa? No te preocupes, ¿con quién es el compromiso? Dios. Con Dios. Claro, y tú no tienes que quedar bien con nadie, tienes que quedar bien con quién. Con el Señor. Estos palominos me estaban diciendo a mí, ¿sabes qué? A mí no me interesa que llegue un carnero, un cordero, que llegue un tipo con un becerrote. Eso es su problema. Cada persona tiene un compromiso con Dios. Cada persona tiene una relación personal con Dios. Es por eso que nosotros tenemos nuestra relación personal. Y mi pobreza o mi necesidad no va a quitarme el gozo de darle a Dios lo que es de Dios. Amén. Oye, llego a la iglesia, es que no voy a la iglesia. ¿Por qué no vas a la iglesia? Es que no tengo para dar la ofrenda. Hermanos, otra vez te digo, la pobreza no te quita a ti ni te exime la obligación que tú tienes con Dios. Tú tienes que asistir a la iglesia, tengas o no tengas dinero, porque el tener dinero o no tener dinero no significa que tengas una mejor o mayor relación con Dios. Las relaciones se miden conforme decides comprometerte con el Señor. Yo voy a ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque amo al Señor. Yo voy a ir a alabarle. ¿Por qué vas a ir a alabarle? Porque amo al Señor. Oye, pero pues en tu iglesia siempre piden dinero y tú nunca llevas. La iglesia pide dinero, yo no lo creo. La iglesia tiene compromisos personales, a lo mejor sí, pero Dios nunca nos va a exigir, hermanos, un pago por estar aquí en este lugar.
¿Cuánto les cobra Dios por venir a la iglesia, hermano? ¿Alguien de aquí que tenga el ticket de entrada? ¿No pagaron al entrar? ¿Pagaron cobre? ¿Alguien pagó el cobre? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque Dios no les cobra, hermano. Pero aún así ustedes quisieron hacer un compromiso con Él y decidieron venir a alabar el nombre del Señor. No me están cobrando absolutamente nada. Dios no está cobrando. Ahora, nos vamos a entrar de lleno a cómo se sostiene una iglesia, porque eso Pablo lo explica más adelante. Lo que necesitamos entender es los compromisos que tenemos como creyentes delante de Dios. Ya hemos visto, hermanos, que sí es un compromiso el que nuestros hijos tengan nombre. Eso lo vimos al principio. Pasaron los 8 días, el día de la circuncisión, ya tenían que tener un nombre listo. Luego hay papás que pasan como 3 meses y todavía no saben cómo le van a poner al niño. Bíblicamente, a los 8 días ya tenías que saber cómo le ibas a poner a ese niño. ¿Sí o no? A los 8 días todavía está la señora tirada. ¿Cómo le vas a poner? Ay, no sé. Bueno, mi esposo quiere que le pongamos como su abuelo. Y yo quiero que le pongan como el papá. Y ahí viene lo mejor de todo. Se rompen, se quiebran el cerebro y dicen, bueno, vamos a hacer una combinación de los nombres. ¿No? La abuela se llama Lolita y el abuelo se llama Pancho. Y le ponen a la niña Pancholita. ¡Tremendo! O sea, qué padres tan tremendos, ¿no? Tan dotados de sabiduría salomónica, ¿no? Sí, porque no quisieron partir al bebé en dos. Mejor decidieron, vamos a ponerle el nombre de los dos, ¿no? Y la niña ya de aquí en adelante es Pancholita, por la abuela Lolita y por el abuelo Pancho. Y todo el mundo pues, se va a preguntar toda la vida y la niña va a tener problemas en la escuela porque todo el mundo le va a volver a preguntar, ¿y por qué te llamas Pancholita? Es que mira, mi papá quería que Pancho y mi mamá Lolita. Va a contar su terrible historia a la niña. Y cuando crezca, pues va a tener que ir a un registro civil para poderse cambiar de nombre. Dios la va a bendecir ya más adelante y pues ella logrará su objetivo. Pero a los 8 días, bíblicamente, el niño ya tenía que tener nombre. Y esto es algo, hermanos, que sí debe de preocuparnos a nosotros los creyentes. Hermana, cuando te cases, joven, cuando te cases, siempre ya ten en cuenta que el nombre debe de acercarte a Dios y ya lo debes de ir buscando. Ok, no lo busques desde ahorita, pero hermanos, cuando ya vas a dar a luz, tú ya de menos debes de saber cómo se va a llamar ese niño. Primera, porque si tú eres creyente, ese niño debe de recordar el compromiso que tienes con Dios. Hemos visto eso. El niño ya debe de tener nombre. No se lo vamos a poner ahorita. No echamos un volado. No hicimos un piedra, papel o tijera. No dijimos, hoy le toca a tu papá, la otra le toca a mi mamá. No, nada. No hicimos eso. Hicimos esto. Un compromiso con el Señor. A los 8 días el niño ya tenía que tener nombre. Ya teníamos que saber cómo se llamaba y con la idea concreta de que el Señor iba a bendecir ese nombre, sin darle tanta vuelta a todo eso. Volvemos entonces, la primera parte, ya tenemos al niño, ya tenemos su nombre. Segunda cosa, necesitamos cumplir nuestros compromisos con el Señor, porque amamos al Señor. El que ama al Señor, ama los compromisos con el Señor. Y por lo tanto, cada compromiso que tengamos con el Señor va a ser una bendición para nuestra vida. Entonces, yo amo al Señor, yo me comprometo con el Señor, yo vengo a la iglesia porque estoy comprometido con el Señor. Quiero cumplir mis votos, sea rico o sea pobre. No importa, yo tengo que ir porque el Señor acepta la ofrenda y el sacrificio de todos nosotros,
sea cual sea nuestro estado, hermanos. Lo vimos como cuando estos hombres llevan 2 tórtolas o 2 palominos, que era la señal de la pobreza en la vida de la familia de este niño Jesús. Llevaron lo más económico, llevaron lo que demostraba que era pobre. No tenían que quedar bien con nadie, tenían que quedar bien ¿con quién? Con el Señor. Ahora, lo que se hacía, hermanos, era un sacrificio. ¿Qué era un sacrificio? ¿Alguien recuerda qué era un sacrificio? Bueno, si no lo recuerda, era agarrar a la paloma o los palominos, ponerlos en un lugar y darles chicharrón. Si no los cortaban, dejaban ahí, los mataban y los quemaban a ellos. No era lo mismo que desangrar un becerro o un carnero, porque no tenían suficiente sangre. ¿Qué se hacía con los palominos? Los mataban y inmediatamente ¿qué? Los prendían en fuego. Los quemaban completamente. Hasta ahí quedaba. Se había hecho lo que se tenía que hacer. Pero fíjense el vuelco que da Dios cuando uno hace ese compromiso. Vamos ahora sí, versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer pues conforme al rito de la ley, ya se llamaba Jesús. Ya no tenían que hacer otra cosa. Lo único que tenían que hacer era ¿qué? Ofrecer su sacrificio, hacer el pago. ¿Qué dice que hizo este hombre? Versículo 28. Él le tomó en sus brazos, ¿y qué dice? Esto no se hacía, hermanos. Esta presentación de esta manera se hacía. Le llegaban los papás, ofrecían el palomino o las palomas, las tórtolas y las mataban. El sacerdote le daba gracias a Dios, se acabó. Ya cumplimos, ya le pagamos al Señor, el niño ya tiene nombre, no hay más. En ese momento, hermanos, pasa algo y empieza a cambiar la historia de las presentaciones delante de Dios. Ya no era necesario solamente el sacrificio. Ahora la bendición va más allá. Este hombre toma en sus manos al niño, toma en sus brazos y bendice a Dios. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto en mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban ¿qué? Ahí dice. ¿De qué? De todas las cosas que se decían de él. No se hacía esto. Estaban sorprendidos. Lo tomaron en sus brazos y este hombre estaba predicando el evangelio. Y los padres se quedaron sorprendidos por la manera en la que se estaba presentando a este niño. Y le dijo Simeón, y ya le contó la historia de su mamá, de cómo sería. Y Ana, la que también estaba ahí, y era viuda de hace 84 años, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban que la redención. Ella no lo toma, pero ella lo va a ver, y ella empieza a hablar de él también. Pero lo más importante, hermanos, es que este hombre, ¿sí? Este hombre, Señor, que era justo y piadoso y esperaba la consolación de Dios y había sido tomado por el Espíritu Santo, había levantado a este niño y lo había presentado delante de Dios. Y no solamente, hermanos, fíjense esto, este hombre levantó a ese niño y lo bendijo. ¿Y saben a quién más bendijo? A sus padres. El compromiso
El presentar a un niño siempre, hermanos, tiene que ver también con el compromiso de los padres hacia Dios. No solamente el niño va a ser bendecido por Dios y cubierto y su grandeza estará con él. Ustedes también tienen una bendición. ¿Cuál es la bendición mayor que tienen a ese niño? Para José, para María, una de las mayores bendiciones es que ese niño estaba en su familia. Si ustedes van a levantar, si nosotros hoy vamos a levantar a un niño, lo que sí les quiero decir, hermanos, es que ese niño es una bendición en nuestro hogar. Vamos a decir algunas cosas, pero yo sí les quiero recordar que Dios bendice al niño y bendice al padre. El niño se compromete con Dios o es comprometido con Dios, pero el padre, que sí entiende, que sí sabe, es aún mayor comprometido con el Señor. La bendición del Señor estará siempre y cuando estos padres tengan el deseo de comprometerse con el Señor. Ya dieron los primeros pasos, salieron de casa, llegaron al templo, pero los demás hermanos inician hasta que esos niños tengan su propia vida, y aún así se seguirá orando por ellos, porque Dios ha de bendecirlos todos. Un compromiso, hermanos, por toda la vida, hasta que esa persona parta o se vaya con el Señor. Puesto que se te está dejando, hermanos, en compromiso para con el Señor. Cambió la historia de cómo se presentaban a los niños. Hoy hay un compromiso más fuerte, y hay una bendición, y hay una oración por ellos. Antes solamente el sacerdote oraba, ya pasó todo, Señor, aquí está tu sacrificio, acércalo, ya sabes cómo se llama esta familia, despídela. ¿O no? Hoy hay un compromiso. Hoy hay una bendición para ese niño y para sus padres. Y hoy todos seremos comprometidos para predicar el Evangelio a esa criatura. Así que, hermanos, eso cambió. Este hombre y esta mujer predicaron el Evangelio en ese lugar. Hablaron de la salvación del pueblo y tomaron a este Jesús para bendición de la vida de todos nosotros. Bendición, hermanos, para cada uno de nosotros. La bendición de una presentación. Una presentación con compromisos, con nombres y con bendición y oración. Una parte preciosa, donde el Señor nos da, donde nosotros le damos y donde todos salimos beneficiados por haber hecho lo que Dios nos ha pedido. Yo sí les digo, hermano, lo que Dios nos pide y lo hacemos es bendición para nuestra vida. Así de sencillo. Si usted no entiende estos principios, tendrá problemas en toda su vida, porque cuando Dios le pide y usted cumple, usted tiene bendición en su vida. Si Dios hace, si Dios nos enseña, si Dios nos pide, es justo que lo hagamos. Una, porque estamos dándole la gloria al Señor, y segunda, estamos obedeciendo, y tercera, porque tendremos bendición. Es beneficioso hacerlo, claro. Todos los beneficios de parte de quién vienen, de parte de Dios. Usted no se angustie, la bendición es de Dios, y Dios ha de bendecir nuestra vida. Usted no se preocupe si al vecino, al primo no le gustó, no se preocupe, el que bendice es el Señor. Si a su tía, si a su prima no le gusta, y usted le va a tener que amarrar como 7 listones rojos al niño para que no le haga mano, no se angustie, eso no va a pasar.
El que bendice es Dios. El único que bendice a esos niños, el único que va a dar gracia, bendición y dirección es el Señor. Y que no tenga cuidado, porque si usted obedece, el Señor bendice. Y no va a tener que ponerle otra protección alguna. No va a tener que colgarle un maguey a la pobre niña, al pobre niño. No va a tener que ponerle un collar de limones para que no lo chupe el vampiro. No, ni ajos, ni le va a tener que dar una rameada, ni no, nada. El que bendice es el Señor, hermano. Así tu vecina esté enojada, así tu tía esté enojada porque no le pusiste pancholita, no te preocupes. Tu hijo va a estar en las mejores manos. ¿En las manos de quién? Ay, es que la hermana me va a echar mal de ojo, ya no quería. Hermanos, nuevamente les digo, el único que bendice los compromisos con el Señor, ¿quién es? ¡El Señor! No se angustie. Usted cumpla y sea bendecido. Usted cumpla y llévese la bendición de Dios. Si los demás no quieren darle su bendición, no quieren darle su saludo, no quieren darle nada, usted no se angustie. El que le está dando es el Señor. Llegaron estos hombres, María y José, hombres pobres, con temor, con su pobreza, a cumplir lo que Dios les estaba pidiendo. El temor podría haber sido, ¿qué dirán las vecinas? ¿Qué dirán los de afuera? Somos pobres y venimos ahorita a hacer esto, y todavía somos pobres, y estos cuates se pusieron a hablar de nuestro hijo. No importa. Estos hombres pobres, María y José, hombres que no tenían más que 2 palomas para ofrecer, se fueron, hermanos, con las manos llenas de bendiciones. Este hombre habló maravillas y la grandeza de ese niño. Y la mujer también. Se fueron, hermanos, cargados de bendiciones. Llegaron solamente con 2 palomas. Y se fueron, hermanos, con la bendición del Señor. Esto es, hermanos, la grandeza del Señor. Su amor, su misericordia y su verdad. No tengas temor de obedecer a Dios. Dios bendice al que quiere comprometerse con Dios, al que hace lo que Dios le pide. Dios bendice a estas personas. Vamos a orar, hermanos, para concluir esta parte, hermanos, de este día precioso que tenemos por delante. Vamos a darle gracias a Dios. Entonces vamos a orar, hermanos, porque todos vamos a ser partícipes en este día como testigos de lo que Dios ha de hacer en la vida de cada familia que hoy está aquí presente. Hoy testificamos la grandeza de Dios y el compromiso de las familias. Hoy testificamos la bendición de Dios sobre cada niño que Dios trae a este mundo. Vamos a orar, hermanos, para terminar con este principio en el que tenemos la predicación del Evangelio, y después estaré dejando lugar a nuestra hermana para continuar con lo que nosotros seguimos. Bueno, me quedo yo con el lugar. Continuamos, hermanos, con lo que es. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios.